Buenas tardes, estimados colegas de la comunidad educativa que nos acompañan en este espacio virtual, hoy de la mano Ministerio de Educación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Mi nombre es Patricia León Castro, especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio, y les doy la bienvenida. Esta tarde tenemos un tema sumamente importante, cuyo propósito es brindarles información sobre el contenido de la ley que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad, considerando las implicancias de esta problemática en su protección y desarrollo integral. Para este evento nos acompañan dos expositores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El primero, que está encargado del primer y tercer bloque, es el doctor Óscar Andrés Alba Arias. Bienvenido, doctor. Él es abogado de profesión, actualmente se desempeña como director de la Dirección de Políticas de Niños, Niñas y Adolescentes de la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, por supuesto, con más de 15 años de experiencia en derechos de la infancia, incluyendo propuesta, implementación y supervisión de leyes, políticas, proyectos y servicios nacionales a favor de la infancia en riesgo, víctimas de violencia y en situaciones de vulnerabilidad. Además, estará con nosotros también la licenciada Juliana Franco Bocanegra. Bienvenida, Juliana. Ella es licenciada en Trabajo Social, quien actualmente se desempeña como analista en Trabajo Social para la atención, prevención de la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la Dirección de Políticas de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muy bien, les damos la bienvenida e iniciamos también este evento con las palabras del director de la Dirección de Formación Docente en Servicio, doctor Ismael Mañico Ángeles. Adelante, director. Muy buenas tardes, estimados docentes que nos escuchan. Reciban un fuerte saludo en nombre del ministro de Educación, Morgan Quero, y la viceministra de Gestión Pedagógica, María Esther Cuadros. Les damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este webinar que denominamos Alcances de la Ley número 31945, ley que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad y su implicancia en el desarrollo integral, que lo desarrollamos desde la Dirección de Formación Docente en Servicio en estrecha coordinación con nuestros colegas y amigos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para sumarnos a estas acciones de seguimiento que viene implementando la Defensoría del Pueblo para difundir esta ley que desde el sector de educación consideramos que es de suma importancia y muy necesaria que toda la comunidad educativa conozca sus alcances, sus propósitos y el sentido que tiene, considerando las implicancias que esta problemática significa, ¿no?, para la protección y desarrollo integral de los estudiantes, toda vez que las uniones tempranas y los matrimonios infantiles configuran una manifestación de violencia de género que afecta a niñas, niños y adolescentes, como muy bien precisa la Defensoría del Pueblo. Agradecemos de forma especial a la licenciada Juliana Franco, de la Dirección de Políticas Niños, Niñas y Adolescentes, al doctor Óscar Andrés Alba Arias, director de la Dirección de Políticas Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por acompañarnos el día de hoy como ponentes. Estoy seguro que la información que ellos nos brinden, que su experiencia, que el conocimiento que compartan con cada uno de nosotros como colegas, será de suma utilidad para todos los docentes, pero en especial para aquellos niños que ustedes y adolescentes que ustedes atienden, en una tarea coordinada con los padres de familia, con la comunidad educativa, de tal manera de protegerlos, de tal manera de permitirlos, como su misma norma lo señala, su desarrollo integral. Agradecemos estar acá, estar conectados y escuchar con mucha atención las tareas que se vienen desarrollando. Un fuerte abrazo, sigamos adelante.
Gracias, director Ismael, por sus palabras. Ciertamente es un tema muy serio del que tenemos que tomar conciencia. Por eso hemos dividido este webinar en 3 bloques informativos. El primero, situación del matrimonio de personas menores de edad en el Perú y sus causas. El segundo bloque, implicancias y o consecuencias a las que están expuestas los menores. Tercer bloque, ¿qué debería saber y hacer el docente, como todo ciudadano, respecto a la ley que prohíbe el matrimonio entre personas menores de edad o en los que uno de los contrayentes sea menor de 18 años de edad? Entonces, estemos atentos a esta información que no solo nos va a mantener actualizados, sino también conscientes de esta problemática y cómo abordarla. Les agradecemos, por favor, no se olviden, como siempre, en el chat, en las descripciones, tienen ustedes un enlace de asistencia y para el final un enlace de encuesta de satisfacción. Muy bien, entonces comencemos. Doctor Oscar Andrés, por favor, adelante con el primer bloque. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido por la invitación del Ministerio de Educación. Siempre es un gusto trabajar articuladamente porque tenemos funciones compartidas, tanto en este caso para una problemática de tanto impacto y muchas veces naturalizada en algunos contextos. Me parece que hay unos audios por ahí que se están filtrando, si nos ayudan con eso. Gracias. Entonces yo voy a compartir la... Ay, perdón. A ver, más bien creo que ahí me tendrían que habilitar para compartir la pantalla porque intento hacerlo y no me permite. A ver, por favor, si me dan un ok. Ya, ok, listo. Muy bien. Nuevamente agradecido por su presencia el día de hoy aquí. Es viernes, es en la tarde, pero yo creo que el tema la amerita y además hemos preparado unas láminas para tener una sección informativa bastante dinámica, sobre todo para que nos vayamos con un cambio de pensamiento, ¿no? La idea al final de esta jornada informativa es que tengan una nueva perspectiva sobre esta temática, ¿no? A veces uno tiene alguna idea que ha venido de generación tras generación asociada al matrimonio. Vamos a ver cómo tenemos que ser conscientes de que ha habido un cambio social importante, pero ya no solo social, sino también legal, que tiene que ver con este aspecto de la vida que, digamos, tiene que ver con el matrimonio. Muy bien. Primero vamos por la definición, ¿no? Se habla de matrimonio infantil, pero la palabra misma podría llevar a algún tipo de confusión, ¿no? Infantil nos asocia a los infantes, a los niños más pequeños, ¿no? Pero técnicamente, ¿no? Es un concepto, ¿no? Matrimonio infantil se refiere al matrimonio de personas menores de edad. Y en nuestro país, toda persona menor de edad es aquella que tiene menos de 18 años. Entonces, por ahí ya vamos aterrizando una idea que tenemos que tener presente. Cuando leamos o hablemos de matrimonio infantil, estamos hablando con todo aquel matrimonio de una persona menor de 18 años. Entonces, retomando el concepto. Es matrimonio infantil el matrimonio de personas menores de edad, entendida como la unión matrimonial donde al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años de edad. Ahí ya tenemos una idea más que asociar. No es solo entre personas menores de edad, sino que uno de los dos sea menor de edad, ¿no? Y ahí para también conocer, esta no es una situación o una problemática que solo ocurre en el Perú, ¿sí? Aquí un pequeño contexto. El Perú es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional de derechos humanos vigente en nuestro país y que tiene el mismo nivel que la Constitución Política del Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que está en la punta, en el nivel más alto de las normas.
todos sabemos por conocimiento general que no se puede hacer nada en contra de la Constitución, ¿no? Entonces, la protección de los niños en la Convención sobre los Derechos del Niño es al mismo nivel que la Constitución Política del Perú, ¿sí? Y es esta convención que en sus protocolos complementarios y normas de desarrollo ha establecido que el matrimonio infantil está considerado como una práctica nociva. ¿Esto qué quiere decir? Que es una práctica que afecta el normal desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Y claro, reflexionando un poco por sentido común o un poco analizando más a profundidad esta situación que tal vez en algunos ámbitos está normalizada, pongámonos en los zapatos de esta persona adolescente, sobre todo, ¿no? Decir, claro, a esa edad, recordemos, 12, 13, 14 años, tenemos, ¿no? Aún un proceso físico, psicológico, emocional por desarrollar y un largo camino hacia adelante, ¿no? Entonces, una unión a tan temprana edad, pues frustra, ese proceso de desarrollo. Muy bien. Aquí a lo que iba diciendo, hay situaciones de matrimonio con personas menores de edad y una de las más recurrentes es entre un hombre adulto y una mujer adolescente, como lo podemos ver en la diapositiva, ¿no? Pero también puede darse entre adolescentes. Y el sustento es el mismo, ¿no? La justificación, mejor dicho. Ambos supuestos que vemos aquí en la lámina son considerados matrimonio infantil, sean ambos menores de edad, o sea, uno de ellos menor de edad. ¿Por qué hemos puesto en la imagen de arriba un hombre adulto y una mujer adolescente? Porque según las estadísticas es la situación que más se da. Ahora a continuación en las siguientes láminas tenemos 2 videos bastante ágiles, informativos para ustedes, ¿no? Para poder conocer un poquito más de qué es y cómo se presenta este grave problema de el matrimonio con personas menores de edad. A ver, aquí dejo de compartir según las indicaciones de nuestros colegas. I was just a little girl wanting to have a boyfriend or something like that, and my mom turned it into something way different. Versus putting the handcuffs on him at 20 years of age, they actually put the handcuffs on me at 11. When I got married, I had just turned 13. We stood in my living room and in this ugly dress that my mother bought off the internet. And shortly after getting married, she encouraged us to start having kids. And that's why I had my first son when I was 15. It was a way for me to, I think, be dependent on her. What? No cheating? My ex, he was extremely abusive to me, and I was very confused because this is the only guy I had ever been with. So when he started, shoving me and all that stuff while I was pregnant, like I thought, like this is my life. How could this be? I felt like I was
in slavery to it. I was a slave to my ex. I was a slave to this, idea that my mother wanted us to just all be together and for me to have kids so young and to do all of that. I still have all of this emotional baggage of wanting to have done something with my life by now. It is really all the time that I think about what I could have done or could have been. So when we've set our foreign policy and when we're going around the world, what we're saying is marriage before 18 is a human rights abuse, forces girls into adulthood before they're ready, and we need to end it. But at home, in the United States, in year 2017, marriage before 18 is legal in all 50 states. Our clients, they come from every socioeconomic level. Really, the commonality that we see among our clients is that they're almost always girls, and that the perpetrators are almost always their parents. To my rapist, the guy that raped me, actually my mother, saw fit for me to marry him to make the situation of me getting pregnant, I can say, to make it look better overall. He was 20 and I was 11. Yeah. 16, I had 6 children. What do? No finances. I had to depend on this man that I married. That actually was my life. So having children and trying to survive and live for them, it wasn't even about me anymore. Muy bien. Ya pasaron los videos, ¿no? Si me confirman para seguir con la presentación. Ok, volvemos con las diapositivas. Bueno, creo que el video es bastante, ambos videos son bastante claros y elocuentes como esta situación que se piensa lejana, que ocurre en lugares geográficos pues muy dispersos, donde no hay civilización. Creo que hemos visto casos de hace no muchos años atrás y en uno de los países más desarrollados del mundo, ¿no? En Perú no tenemos un recojo de evidencia tan, digamos, menuda, pero el problema sí existe, ¿no? Y de aquí en adelante, en las láminas, no vamos a hablar, digamos, solo de la prohibición expresa que está establecida en la norma, sino que también vamos a ir a lo más importante. ¿Por qué es que esta prohibición es necesaria? ¿Y cuáles son los siguientes pasos que debemos de seguir? Porque la ley es un hito, ¿no? Pero hay mucho trabajo por realizar. Y ya lo vamos a ir detallando. Un poco ya para contextualizar en el caso peruano, el 25 de noviembre del año 2023, hace casi 2 años, se promulgó la ley 319/45. Esta ley prohíbe el matrimonio de personas menores de edad y previo a esta ley, o sea, antes del 25 de noviembre del año 2023, la legislación peruana permitía el matrimonio de personas menores de edad bajo algunas excepciones a partir de los 16 años de edad, ¿sí? Y bajo otra normativa que está ahí establecida, que es el Decreto Legislativo 386, inclusive hasta los 14, ¿no? Situaciones que, y aquí una idea de, digamos, de arranque, por decirlo de un poco manera informal, con esta ley no hay ninguna excepción para que un matrimonio pueda darse con una persona menor de edad. Antes habían registros oficiales de RENIEC que daban cuenta de estas uniones. ¿Por qué? Porque era legal, porque se podía, ¿no? Pero acá
primera idea fuerza de esta presentación, no hay ninguna excepcionalidad. Si alguien dice, no, pero el juez que autoriza, que los padres, que... No, toda excepcionalidad ha sido eliminada y a partir del 15 de noviembre del año 2023, la ley 319/45 prohíbe el matrimonio con una persona menor de edad bajo cualquier circunstancia. Aquí algunos datos, si bien no tenemos, digamos, el detalle tan desagregado como vimos en el video, pero sí tenemos algunos alcances, ¿no? Acá hay información de RENIEC, que entre el año 2017 y 2022 se reportaron 2.025 casos de matrimonios con adolescentes. Al menos uno de los contrayentes sea adolescente y 66 de ellos involucraron a menores de 14 años. El 90.6% de estos casos fueron entre un adolescente y un adulto y solo el 9.4% entre pares adolescentes. Entonces, ahí ya tenemos, ¿no?, la evidencia de lo que veíamos en la lámina inicial. Y también hay un componente muy importante en este problema y es que el 98% afectó a las niñas. Entonces, dentro de la población menor de edad, este problema del matrimonio infantil afecta particularmente a las adolescentes, a las niñas y adolescentes mujeres. Entonces, como les decía, la mayor cantidad de casos son entre un hombre adulto y una menor de edad, mujer. Al año 2023, información de RENIEC igual también, ¿no?, nos dijo que se celebraron 158 matrimonios en los que participó al menos una persona menor de edad. 4 de estos matrimonios fueron dados con posterioridad a la ley 319/45 y por tanto, en la RENIEC entra a tallar lo que es la anulabilidad del matrimonio, pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante, ¿no? Pero un dato importante también es que ya hacia el año 2024 ha habido 0 registros de matrimonios con una persona menor de edad. Pero ojo, esto que tampoco no nos nuble el panorama. Hay 0 matrimonios con personas menores de edad registrados en la RENIEC, porque antes era un acto válido, ¿no? Pero hay un aspecto paralelo al matrimonio infantil, que son las uniones, que no son celebradas, que no tienen un documento detrás, y ese término son las uniones tempranas. La charla del día de hoy está concentrada específicamente en cómo se llegó y cuáles son los alcances de esta ley que prohíbe el matrimonio, pero yo les voy a ir mencionando en paralelo también algunos aspectos vinculados a las uniones tempranas, que es uno de los desafíos que aún tenemos como país, porque ahí sí no hay, digamos, una prohibición tan expresa como lo que está en la ley 319/45, y sabemos que en muchos contextos, en muchas realidades, inclusive con la anuencia de los padres o cuidadores de los menores de edad, se permite, ¿no?, que estas uniones tempranas se den. Y en el periodo 2017 a 2022, las regiones del país donde tuvieron mayor incidencia estos matrimonios con personas menores de edad fueron Callao, Lambayeque, La Libertad y Piura. Ahora, estas siglas que dice MUITF, ¿no?, son... es matrimonio, son siglas en inglés, ¿no?, pero es matrimonio y uniones tempranas de personas menores de edad, ¿sí? Ahora, ¿qué causa un matrimonio infantil o una unión temprana? Embarazos en adolescentes, ¿no? Que inclusive yo, mientras pasaba el video, también veía algunos de los comentarios y algunos de ellos muy pertinentes que decían, oye, estamos viendo en algunas situaciones, pues, podríamos estar hablando inclusive de violación. Pues claro que sí, ¿no? Sabemos que por debajo de los 14 años, cualquier contacto sexual o una relación sexual que se tenga con una persona menor de 14 años es violación, independientemente de si me dio violencia, no violencia, engaño, aceptado, no aceptado, no importa. Debajo de esa edad siempre es violencia sexual. Y entre los 14 y 18 no es que no lo sea en sí misma, sino que ya entran a tallar algunas circunstancias del caso concreto que tendrá que evaluar la autoridad competente que investigue el caso. Entonces, no es que de los 14 en adelante tampoco sea imposible que haya un caso de violencia sexual, sino que igual se tiene que denunciar y las investigaciones darán o arrojarán los resultados que corresponden.
Ahora, también a nivel mundial hay tradiciones y costumbres que han avalado históricamente el tema de las uniones tempranas, ¿no? Y los matrimonios infantiles. En el caso de la región en la que estamos nosotros, es decir, Latinoamérica y el Caribe, no está tan presente como una tradición, pero hay otros continentes donde sí es, digamos, respaldado como una práctica cultural el matrimonio, ¿no? Yo creo que en la región nosotros estamos un tanto más hacia el lado de las uniones, que también es un albur porque no tenemos un registro a la fecha exacto, pero la difusión de, o sea, digamos, entrar desde el lado de la importancia de que las niñas, niños y adolescentes culminen todo su proceso de desarrollo hasta ser adultos para que luego puedan decidir voluntariamente qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Creo que es el camino que debemos de tomar y digamos, ese trabajo conjunto donde las instituciones educativas cumplen un rol fundamental va a permitir a que se reduzcan y creo yo que también a que sean un elemento fundamental para que se puedan erradicar estas prácticas. Lamentablemente la pobreza también es un componente que es aprovechado por estas personas adultas porque aparecen, entre comillas, como un medio para poder surgir socialmente o subsistir en alguno de los casos, ¿no? Por ello es que existe yo lo digo entre comillas, esta frase social de que es un buen partido, mejor que vaya con esta persona y a veces no caemos en cuenta del potencial riesgo en el que podríamos estar exponiendo sobre todo a nuestras hijas menores de edad. Creo que en el video veíamos unos ejemplos de cómo esta situación de disparidad, de poder entre una persona adulta, incluso, no digo adulta, 19, 20 años, a veces son muchos años más, ¿no? Y un adolescente a muy temprana edad, claro, esa posición de poder también es caldo de cultivo para situaciones de violencia familiar, como veíamos en los ejemplos hace unos minutos. Y también que perpetúa la pobreza, muy por el contrario, con esta idea equivocada que digo yo, que pienso yo, y creo que está sustentada también en varios estudios, de que el matrimonio es un mecanismo para poder surgir, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Por estas causas que la promueven, lo que estamos haciendo al final es perpetuar ciclos de pobreza y desigualdad económica. Por el contrario, lo que tenemos que promover es que nuestras niñas, niños y adolescentes cumplan su proceso de desarrollo en el que está incluido también el culminar sus estudios para que tengan herramientas para poder surgir y así romper los ciclos de desigualdad económica. Ahora, ya vimos las causas, pero también hay graves consecuencias del matrimonio con personas menores de edad, sean niñas, niños, adolescentes. El matrimonio con personas, perdón, ahí dice matrimonio adolescente, pero es matrimonio infantil. Ahí vamos a hacer una corrección antes de enviarles la diapositiva. Ya habíamos mencionado que el matrimonio infantil es una práctica nociva que limita y afecta los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Aquí ya está un poco de datos desarrollados de cómo perpetúa el ciclo de pobreza, ¿no? Nos dicen algunos datos que entre las mujeres unidas, que son pobres y muy pobres, existe una mayor proporción de mujeres que tuvieron su primera unión siendo adolescentes. Entonces, ya encontramos ahí una relación causal, ¿no? Entre aquellas muy pobres, es decir, quintil inferior, hay un mayor porcentaje de matrimonios siendo menores de edad, aún adolescentes, ¿sí? Y quienes se unieron al 16, en la edad de 16 y 17 años, ocupan el segundo lugar entre las muy pobres. Entonces, ya tenemos ahí una relación causal. No es una creencia, no es que yo me lo invento, ¿no? Sino que está probado de que no culminar tu proceso de desarrollo y frustrar tus estudios o el desarrollo de otras habilidades sociales y emocionales perpetúa los ciclos de la pobreza. Esto está muy relacionado con ustedes, la deserción escolar, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Adolescentes mujeres, se casaron o unieron a temprana edad y mientras más temprana es la unión, menos años de estudios completan, ¿no?
Entonces, aquellas que lo hicieron entre los 10 y 15 años de edad abandonan los estudios en primaria, y entre aquellas que están a una edad más alta no llegan a culminar la escuela secundaria. Entonces, esta es una cadena, ¿no? Matrimonio con menor de edad, unión temprana, ciclo de pobreza, deserción escolar. Vemos cómo se van uniendo todos esos elementos que afectan particularmente a las mujeres, a las adolescentes mujeres. Y también está la maternidad temprana, ¿sí? El Ministerio de Salud, a través de los reportes de los certificados de nacidos vivos, fíjate que solo entre el año 2020 y junio del 2023 arrojó un reporte de 115.349 nacimientos de bebés de madres menores de 19 años. Y de estos, 191 corresponden a madres entre 15 y 19 años, casadas. Ojo, entre el 20 y el 23 todavía no estaba vigente la ley de la que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Y 2.543 de ese total a convivientes menores de 19 años y 29 casos, madres inclusive menores de 14 años. Entonces, acá tenemos también otra consecuencia. Y recuerdan, en los videos había un denominador constante. No era solo que tenían un hijo a temprana edad, sino que tenían una edad muy corta, es decir, jóvenes, 22, 23, 24 años, y tenían 2, 3, 4, 5 hijos. ¿Sí? El tema de la violencia también ya lo hemos mencionado, ¿no? Aquí precisar que el Programa Nacional Guarmiñán del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió 1.951 casos de violencia contra contra personas menores de edad, es decir, de 18 años, entre los años 2021 y 2023. 100% de estos casos, mujeres. Aquí también se refuerza que este problema afecta particularmente a las adolescentes mujeres. Ya les hablé un poco yo de los alcances de la ley 319-45, esta lámina que da para ustedes como un desarrollo, un detalle, y aquí está establecido lo que les mencionaba como una idea fuerza con la que se tienen que ir de esta charla informativa. Y es que esta ley elimina toda excepcionalidad, es decir, hay una prohibición absoluta en nuestro país vigente, ¿no?, para los matrimonios que involucren a una persona menor de edad. Aquí ya para quienes quieran entrar en un poco más de detalle sobre cuáles eran las excepcionalidades que ya no se encuentran vigentes, es un comparativo, ¿no? En la parte de arriba vemos cómo estaba redactado el Código Civil antes y cómo está redactado el Código Civil ahora, ¿no? Antes de la ley 319-45 había una excepcionalidad que decía que aquellas que la plena capacidad de ejercicio, es decir, que nosotros adquirimos cuando somos adultos, ¿no?, se daba cuando yo contraía matrimonio entre los 14 y 18 años, o quienes ejercían la paternidad, es decir, eran padres o madres. Esto ya no está vigente, ¿sí? Con esto dejamos sentado esa, digamos, idea que también lo veía en algunos de los comentarios, de que veían el matrimonio como una especie, entre comillas, de solución cuando había una relación a temprana edad, o inclusive un hijo o una hija en camino producto de una relación sexual. Entonces, imagínense, podría haber sido un embarazo no deseado por parte de esa adolescente, y adicional a ello tenía la carga de que tenía la obligación de casarse por presión de la familia. Entonces era como una sanción, ¿no? Entonces queda claro entonces que no está vigente más esta excepcionalidad. No hay obligación, ni así lo quiera la propia adolescente, de casarse, así tenga un embarazo en curso o lo que pueda decir en esos casos tan delicados. Ya tenemos una ley bastante clara que dice que nadie puede contraer matrimonio por debajo de los 18 años de edad. Cumpliendo los 18, cada uno en adelante puede decidir qué camino toma. En el caso del artículo 46, ¿no?, habían unas causales de capacidad a partir de ciertas condicionantes, ¿no?
decía que la incapacidad relativa que tienen los adolescentes cesaba por un matrimonio a partir de los 16 años o obtener un título que autorice a ejercer una profesión o oficio. O sea, ahí dejábamos abierta como que una especie de trampa para poder validar ese tipo de situaciones que ya no están vigentes. Igual también daba a partir de los 14, si es que era padre o madre de un niño, podría contraer matrimonio, tampoco está vigente. Una a una se han eliminado todas las excepcionalidades para poder contraer matrimonio siendo uno de los contrayentes menor de edad. ¿Sí? Luego, existía un impedimento para el matrimonio entre adolescentes, salvo que un juez lo autorice, por motivos justificados. ¿Cuáles eran motivos justificados? No lo sabemos, ¿no? Pero era también muy subjetivo, ¿no? Entonces se prestaba a muchos acuerdos entre familias o situaciones contra la voluntad de las adolescentes, ¿no? Entonces eso tampoco ya está vigente, ¿sí? No hay ni juez, ni notario, ni nadie que pueda autorizar un matrimonio con una persona menor de edad, ¿sí? También había algunas excepcionalidades cuando inclusive el tutor o curador, una persona que legalmente cuidaba a un menor de edad, podría realizar esta acción, acto jurídico, ¿no? Como se denomina, salvo que lo autoricen el padre y la madre. Ahora tampoco, ni los padres lo pueden autorizar, ¿sí? Entonces con eso ya quedan erradicadas todas las posibles situaciones que pudieran permitir el matrimonio con una persona menor de edad. Ahora, la RENIEC a la fecha ya ha declarado nulos algunos matrimonios que pudieran por desconocimiento haberse registrado o inscrito luego de darse los alcances de la ley, ¿sí? Y también hay una disposición transitoria de la norma que habla de la posibilidad de anular algunos matrimonios que pudieran haberse dado cuando la persona era menor de edad. No tenemos muchos datos aquí a la mano si es que esta causal de anulabilidad se hubiera dado, porque ya pasados 2 años, eran 16, pueden ser adultos ahora, pero importante saber que están todas las herramientas puestas, todas las disposiciones establecidas para que no sea legal un matrimonio con una persona menor de edad, y si es que se da, es nulo en sí mismo, y si una persona menor de edad sigue siendo aún menor de edad, puede acogerse a la ley también para solicitar la anulabilidad de ese matrimonio, si es que está, digamos, fuera de, si es que ha sido también registrada por alguno de los, digamos, a alguna autoridad registral o municipal que no esté muy al tanto de los alcances de esta norma. Y también existe una sanción, ¿no? Importante saberlo, ¿no? Porque aquel funcionario que celebre un matrimonio donde al menos uno de los contrayentes sea un menor de edad puede tener una sanción de pena de hasta 5 años, ¿no? Entonces, eso también saber, tiene un lado sancionador, pero lo fundamental que queríamos traer aquí es que reflexionemos sobre lo perjudicial que es un matrimonio o una unión temprana para las adolescentes y sobre todo para las adolescentes mujeres. ¿Qué impactos se buscan y creo que ya se están dando con la vigencia de esta ley? Primero, que las niñas, niños y adolescentes puedan pasar por cada etapa de su vida de acuerdo a su edad y proceso de desarrollo. Esa es la principal premisa que creo debemos llevar todos como mensaje. Tenemos que ser niños, tenemos que ser adolescentes, y cuando seamos adultos podemos tomar las decisiones que creamos más convenientes para poder llevar adelante nuestra vida, ¿no? Y transitar por esas etapas de desarrollo de manera óptima ampliará mis oportunidades para poder formarme, estudiar, socializar y poder tomar mejores decisiones cuando yo sea una persona adulta. Eso también me va a dar más tiempo para fortalecer mis relaciones familiares, ¿no? Porque imagínense un matrimonio a los 13, 14 años, como se daba muchos años atrás, ¿no? También rompes con tu entorno familiar y muchas veces encapsulan o envuelven en estos círculos de violencia a las adolescentes unidas tempranamente, como vimos en el video,
¿no? La joven decía que cuando era adolescente, como no había conocido a nadie más, no tenía la idea de lo que era un enamorado, una relación, un matrimonio, la convivencia, creía que las cosas eran así y que ella había sido pues condenada a vivir esa vida y que bueno, era su destino, ¿no? ¿Se dan cuenta? Fíjense qué consecuencias de largo plazo puede traer esta situación. El componente educativo es fundamental. El vivir todas mis etapas de desarrollo me va a dar condiciones para poder también completar mis estudios y también poder así romper con los ciclos de pobreza según lo que ya hemos visto hace unos minutos. Y también como país, ¿no? Esto nos va a llevar a poder seguir avanzando en la implementación de las obligaciones que tenemos para garantizar la adecuada vida y desarrollo de nuestras niñas y adolescentes a la luz de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos avanzando normativamente no es un favor. Es a lo que nosotros nos obligamos hace muchos años atrás, desde el año 1989. Solo que es un proceso tan amplio que implica tantos cambios que aún estamos en eso como país. Si ustedes conocen de alguno de estos casos o tienen alguna duda también, decirle a ustedes como docentes y, digamos, adultos privilegiados que tienen contacto cercano con las niñas, niños y adolescentes, aquí están los servicios a los cuales se pueden acercar si es que conocen de algún caso o tienen alguna duda para recibir la orientación de vida. Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, llamadas gratuitas 24 horas, no solo es para denuncias, sino también para recibir orientación. Chat 100 es a través de la página web, los centros de emergencia mujer que están en más de 400 distritos y provincias del país. La línea 1810, que es una línea gratuita especializada en niñas, niños y adolescentes, donde directamente ellos también pueden comunicarse, ¿no? Las comisarías más cercanas, Fiscalía de la Municipalidad y la de MUNA, que es la Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes, que cada provincia y distrito de nuestro país, por obligación, debe de tener. Entonces, creo que aquí tenemos también actores que pueden articularse con nosotros para poder también afrontar no solo este problema, sino también otros más muy vinculados a esta problemática. Ya hemos visto en los ejemplos, el matrimonio infantil no es un problema en sí mismo, viene con situaciones de desprotección familiar, de violencia, riesgo, violencia sexual, violencia física, psicológica. Entonces, todos esos aliados que ven aquí pueden colaborar para poder garantizar una adecuada vida y desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes. Aquí también compartirles algunos materiales de difusión que ya hemos elaborado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y que están a disposición de ustedes a través de los organizadores de este espacio. Podemos pasarles los diseños o los editables. Ahora las redes sociales, el internet es un mecanismo muy potente para poder difundir mensajes tan importantes como los que hemos conversado el día de hoy. Es más, estamos haciendo uso de la virtualidad en este momento, ¿no? Así que utilicémosla para poder difundir mensajes tan importantes como los alcances de la ley 319/45 que prohíbe el matrimonio con personas menores de edad. Aquí también hay algunos diseños que ya están hechos, están a disposición de ustedes, ¿no? Si quieren utilizarlos para su institución educativa, para sus redes sociales, institucionales, personales, replíquenlo. Está a disposición de ustedes. Son elaboradas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero no es propiedad nuestra, es para toda aquella persona que quiera colaborar con la difusión de estos mensajes. Aquí también mencionarles que nosotros hemos hecho traducciones de los materiales que tenemos sobre la prohibición del matrimonio con personas menores de edad. Lo tenemos en quechua, más de una variante del quechua, en aguajum, en guampís, en chipibo con ibo, en ticuna, ¿no? Entonces, sabemos que aquí hay también docentes de diferentes partes del país. Y si necesitan estas versiones traducidas, que sean en Ayánica, en Aymara, ¿no? De cada uno de los materiales que tenemos nosotros, pues a disposición se comunican con nosotros a través de los organizadores y se los alcanzaremos. Así que muchas gracias. Ese es, digamos, lo que hemos preparado para el día de hoy y nuevamente agradecido con los organizadores. Uy.
Entro. Muchas gracias, doctor Oscar, del director, ¿no? Director del Ministerio, bueno, director segundo, dice, del Ministerio de... A ver, sí. Director segundo de la Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es importante este tema del que nos ha hablado y nos ha hecho entrar en conciencia, ¿no? A mí me quedan ideas muy claras que de repente podemos resaltar, que me alegra en lo personal muchísimo que este cambio no solo sea de mentalidad, sino también legal, ¿no? Que la legislatura esté cuidando este futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es un buen trabajo que estamos haciendo como Estado, y aún más que sea sin excepción alguna. Todos, de alguna manera, desde donde nos toca, podemos apoyar, orientar, evitar la deserción escolar, la maternidad temprana, la violencia de género. Y para darnos ideas en este evento sobre los alcances de la ley 31945 que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad e implicancias en el desarrollo integral, nos va a centrar la licenciada Juliana Franco Bocanegra, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Juliana, por favor. Gracias, Patricia. Para ya cerrar, nada más les voy a compartir como que ideas fuerza, ¿no? de la ley para terminar de tenerlo claro. Como ya el doctor ha compartido con todos, el matrimonio y las uniones tempranas generan gran impacto en los adolescentes, principalmente en su desarrollo físico, emocional, en su proyecto de vida. Y por eso es importante que los maestros desde donde ellos se ubican puedan tener claro las repercusiones de esta ley, ¿no? Y por eso quería compartirles un poco ideas fuerza. Para empezar, como ya el doctor lo mencionó, no hay excepción en el tema de matrimonio. Bajo ninguna premisa un menor de edad, una niña o un adolescente puede casarse. Como ya sabemos, ellos todavía están en un periodo de crecimiento, en un periodo de desarrollo, por lo cual aún no comprenden la magnitud o todo lo que conlleva esta responsabilidad. Muchas de ellas son coaccionadas a poder acceder o a poder ceder a unirse a temprana edad, ¿no es cierto? La segunda idea fuerza que quería compartirles es que las personas menores de edad que han contraído matrimonio antes de la vigencia de la ley pueden solicitar de manera directa y sin ningún intermediario la anulabilidad del matrimonio, ¿correcto? Es decir, que si hay una persona, o nosotros quizás conocemos un caso de una menor de edad, que actualmente sea menor de edad, que se encuentre casada, previo a la promulgación de la ley puede pedir de manera directa que este matrimonio se anule. Ahora, si se celebra, como ya también el doctor les compartió, un matrimonio es automático nulo, esto no se va a registrar, no es válido. Y la última idea fuerza sería que el funcionario que celebre un matrimonio a una menor de edad puede ser sancionado con una pena de hasta 5 años de prisión efectiva. Lo que les quería también compartir es que muchas de estas uniones esconden situaciones de violencia sexual. Entonces, también es importante que nosotros conozcamos las líneas de ayuda. Igual los PPT se los voy a compartir, pero sí es importante que conozcamos que podemos recurrir a la línea 100, al chat 100, a los centros de emergencia mujer, a la línea ANA 1810 y a la comisaría que pueda estar más cercana a su domicilio. Ahora, en el chat había una pregunta que justo Patricia me estaba pidiendo que la conteste, es ¿cómo afecta el matrimonio de adolescentes para el desarrollo de la sociedad? Como ya hemos visto, las uniones o los matrimonios adolescentes tienen gran impacto en las adolescentes.
Ahora, el tema económico es uno de los impactos que tiene en la sociedad. Las adolescentes que se casan tienen menos probabilidad de poder ser incluidas en el mercado económico al futuro, lo cual genera más pobreza, hace que esto sea un ciclo. Al ellas ser pobres, no poder surgir o salir de la situación de pobreza, eso mismo heredan los niños, por así decirlo, están repitiendo este ciclo, este patrón, generando un impacto en la economía de la sociedad. Ahora, acá también nos preguntaban qué derechos se afectan, ¿no?, en las niñas. Pues el derecho de la educación, como ya vimos, hay una tasa muy alta de deserción escolar en las adolescentes que se unen a temprana edad. También hemos visto estadísticas de personas que ahora son adultas, que están en pobreza, ¿no?, que muchas de ellas se unieron entre 10 a 15 años, que fue una de las primeras láminas que compartió el doctor. Acá nos da también una idea del impacto que tiene el hecho de que haya uniones a temprana edad. También se vulnera el derecho al proyecto de vida que tienen las adolescentes, ¿no? Muchas de ellas al unirse temprano no tienen la potestad de decidir en el momento en el que van a maternar o en el momento que van a tener una gestación. Esta decisión muchas veces está supeditada a lo que la pareja o el adulto decida. Entonces, acá también vemos que tiene un impacto sobre sus vidas, su proyecto de vida, la cantidad de hijos que ellas quieran tener, si quieren estudiar, no quieren estudiar o qué quieren estudiar, entre otras implicancias, ¿no? Entonces, básicamente esto era lo último que les quería compartir. Les agradezco a todos su presencia y ahora le doy pase a Patricia. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, doctor. Ya, bueno, han contestado las preguntas que ha tenido el público. Les agradecemos su atención y no restamos para nada la importancia del tema. Al contrario, creo que nuestro público va a hacer réplica de este evento a través del Facebook, porque tienen, bueno, ya son nuestros docentes muy tecnológicos, así es que seguramente van a replicar este evento. De esta manera llegamos al final de nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestros ponentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a ustedes, estimados colegas, que siempre nos acompañan en estos espacios informativos. Queremos invitarlos a la plataforma CIFOS para que puedan acceder a la oferta formativa gratuita que tenemos a disposición para ustedes. En esta plataforma CIFOS también tienen todos los canales de atención que les han mencionado, donde pueden acceder a los canales de atención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así es que esténse atentos. Con nosotros será hasta la próxima. Muchas bendiciones, cuídense mucho y aportemos todos a que nuestro Perú salga adelante. Buenas noches. Muchas gracias.